Vamos a orar, aleluya, gloria a Dios. Vamos a la enseñanza sobre el ayuno. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta preciosa tarde, mi Dios. Venimos a honrarte, venimos a darte la gloria y honra, Padre, a decirte gracias, Padre. Pero primeramente, Padre, a pedirte perdón, Padre, por nuestros pecados. Toda hora que hemos hecho más, Señor, ten misericordia. Te pedimos misericordia, mi Dios, en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Toma el control, danos la sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 7. Hoy vamos a hablar del ayuno que Dios reprueba. Hay un ayuno verdadero, un ayuno que le agrada a Dios, pero vamos a hablar del otro ayuno, que el ayuno que Dios reprueba. Libro de Zacarías, capítulo 7, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quiseu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracer con Regem, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos. Dice que y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto. Nuevamente voy a leer el versículo 3. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela, dice, estaban también habitados? Mira, gloria a Dios. Dice que el ayuno que Dios reprueba, amén. Que aconteció en el año cuarto, dice, del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías, dice, a los 4 días del mes noveno. Pero mira, gloria a Dios. Dice que Zacarías, aleluya, gloria a Dios, Dios le habló a él para que, aleluya, gloria a Dios, para que hablara a todo el pueblo, a los sacerdotes que estaban ahí en casa de los ejércitos de los profetas, y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Ellos se preguntaban, dice: lloraremos en el mes quinto. Hay muchos que lloran, hermano. Cuando oran, lloran porque quieren, pero no les nace del corazón. Yo me acuerdo anteriormente en mi niñez, íbamos a unas iglesias, hermano, y la lloradera, pero no había un quebrantamiento, no estaba la presencia de Dios, pero gloria a Dios. Así también decían aquellas personas, esos sacerdotes, los profetas que estaban ahí en la casa de Jehová de los ejércitos: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Ellos pensaban y lo hacían de forma, lo hacían ahora sí, estas personas, algo ya nada más, ¿cómo se dice? Repetitivo, Ellos se preguntaban si iban a hacer esto o aquello,
cómo iban a ayunar, pero Dios mandó palabra de Jehová, aleluya, a hablar a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto, en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Mira, gloria a Dios. ¿Por qué crees, hermano? Gloria al Señor. Cuando tú ayunes, hermano, no ayunes para tu beneficio, no ayunes si estás, aleluya, gloria a Dios, en pecado. Si estás haciendo lo mal delante de Dios, hermano, no te va a servir el ayuno. Amén. Puedes ayunar, aleluya, gloria a Dios, todos los días, pero por alguna palabra, algún pensamiento, hermanos, todo eso se viene abajo. Amén. Y gloria a Dios, dice: cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Esas personas comían y bebían para ellos mismos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos decían: tengo hambre, tengo sed, vamos a comer, ya el ayuno vamos a dejarlo. Y lo hacían a su manera, por sus fuerzas, amén, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 7: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba abatida y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela, dice, estaban también habitados? Había desobediencia, hermanos, había cautividad en ese entonces, en esa ciudad, en esos pueblos. Dice en el versículo 8: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimís, dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Estas personas oprimían a las viudas, hermano, amén, abusaban, amén, de las buenas costumbres, de la amabilidad, de la fe de ellos, amén. Dice que al huérfano, al extranjero, dice, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ellos hacían todo lo que no le agradaba a Dios, amén. Y hacían todas las cosas, hermano, porque ellos querían sacar provecho de sí mismos, ganancias. Pero dice en el versículo 11: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu, está hablando del Espíritu Santo, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, dice, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Estas personas rechazaron, aleluya, gloria a Dios, la palabra. Fueron desobedientes, rebeldes, hermano, cuando a través del Espíritu Santo hablaba a los profetas, amén, a esas personas, a esos pueblos rebeldes. Pero así como ellos también rechazaron, cuando ellos clamaron a Dios, hermano, el Señor les volvió la espalda. Dice que también no escuchó. Por eso también, aleluya, gloria a Dios, a veces oramos y oramos mal y la oración no llega porque oramos mal, dice la palabra. Dice el versículo 14: sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada, mas tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Mira, gloria a Dios, ya había prometido Dios, amén, pero estas personas no quisieron, hermano. Estas personas fueron rebeldes y hacían lo que ellos querían, y querían ayunar, querían abstenerse, lo hacían conforme a sus rituales, amén. Yo me acuerdo en una ocasión, hermano, me metí en ayuno, aleluya, gloria a Dios, y también por ahí escuché una hermanita, mi hermanita, y de Ujira, el lugar, yo vivía acá en la parte de arriba, y ungía el lugar, hermanos, y al principio los demonios pasaban nomás, yo veía cómo no entraban, pero lo volví a hacer rutinariamente, una rutina, y lo hice constante. Ya después yo veía cómo los demonios entraban,
y una nubosidad de demonios, hermano. Yo estaba acostado, me acababa de dormir, y espiritualmente lo pude ver, porque a determinadas horas aullaban todos los perros y se sentía la maldad. Y vinieron una nubosidad negra, hermanos, entró en todo mi ser. Yo vi cuando entró, desperté, o sea que abrí mis ojos, y al momento que abrí mis ojos salió: te reprendo, Satanás. Salieron todos. Pero es algo, ya de ahí dije, no debo de hacer las cosas que sean rutina, tengo que hacerlas con la dirección del Espíritu Santo. Así también en el ayuno, hermanos, me metí en ayunos, y el Señor me habla que eso no le agradaba a Dios, que eso yo lo hacía por mis fuerzas y por mi beneficio, que ya después fui aprendiendo sobre el ayuno, que el ayuno, aleluya, gloria a Dios, sí, ciertamente es para Dios, pero te va a servir a ti, es someter tu cuerpo, aleluya, a la voluntad de Dios, es pedirle perdón, amén. Y tú tienes, aleluya, gloria a Dios, cuando quieras ayunar, hermano, pídele perdón a Dios, no pidas por nada, solo clama al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ahorita vamos a ver, amén, aleluya, gloria a Dios, un pasaje muy hermoso, una enseñanza. Dice en el versículo de Isaías 58, el verdadero ayuno. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Amén. Ahorita vamos a ver una enseñanza sobre David. Vamos al libro de 2 de Samuel, hermanos. Gloria al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Adelante está el capítulo 11. Vamos a ver el capítulo 11. Vamos a ver desde dónde inicia David y Betsabé. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él, dice, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mira, gloria al Señor, que David, hermanos, no salió con el pueblo de Israel. Así también nosotros en este tiempo, si tú te quedas, hermano, ahí sin hacer nada, mira que van a venir consecuencias, van a haber la seducción, las tentaciones. Amén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, dice, de la casa real, y vio desde del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Me imagino que el castillo está en una parte alta, y sobre esa parte arriba, sobre la terrado, dice que David ahí andaba paseándose, y en una de esas vio a una mujer. ¿Se acuerdan en los tiempos antiguos o tiempos atrás, cuando la gente se bañaban unos bañitos que nada más se cubrían las paredes, pero no tenían fijado? Así yo me imagino que en ese tiempo se estaba bañando esta mujer, y David miró y quedó cautivado con la belleza. Lo sedujo la seducción. Mira, ahorita vamos a verlo. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mira, también ella tenía espíritu de seducción. Y así hoy en día, hermanos, la seducción viene y te va a atrapar. Si tú no haces nada, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra, amén, si tú dices: no, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no tienes una relación con Dios, te va a cautivar el pecado. Y concedió, dice, la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Mira, gloria a Dios, no nada más fue una vez, fueron muchas veces. Y gloria al Señor, mira, aleluya. Esta mujer dice que le mandó un mensajero a David, le dijo: ¿sabes qué? Ya me embarazaste, estoy encinta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me imagino que ese gran problema le platicó a David. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo y a Joab. Y envió a Joab, dice, envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, le preguntaba por la salud de Joab,
y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, ¿eh? Le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Por qué, hermanos? Porque sus siervos, dice, bueno, si mis compañeros de guerra están aquí, duermen aquí, ¿cómo me voy a ir a mi casa a dormir, y descansar y estar con mi mujer? No. Él, supongo que era un líder de la guerra, tenía un rango y era el mejor amigo de David también. Entonces, aparte de ser soldado, era el mejor amigo de David y demostraba a los demás con hechos y con palabra. ¿Sabes qué? Ustedes duermen aquí, yo también me voy a dormir aquí. Vamos a ir a la guerra, yo también voy a ir a la guerra. Era una persona de decisión, una persona, un líder, ahora sí. ¿Por qué? Porque les demostraba. David lo había mandado a dormir a su casa, hermano, ¿para qué? Para que pensara que había pues ido con su esposa. Pero mira, él tal vez, yo pienso, se la solía o sabía un poco, ¿cómo me voy a ir si no he estado? Después de la guerra, y gloria al Señor, dice que él no fue, hermanos, él dormía ahí, y gloria a Dios. Hicieron saber esto a David, diciendo, versículo 10, Urías no ha descendido a su casa, dice, y dijo David a Urías, no has venido de camino. ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Mira, gloria al Señor. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mira, gloria a Dios, el honor, y más que nada el ejemplo de este soldado. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó, dice, Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Mira que era inteligente, y era firme en las decisiones, hermano. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Mira el corazón perverso de David. Mira que aleluya, gloria al Señor. Mandó, aleluya, gloria a Dios, a su mejor amigo al frente, a su mejor soldado, y lo mandó para que lo matasen. Era ahora sí un suicidio, una muerte que ahora sí. Pero mira en el versículo 16, así fue que cuando Joab, dice, sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, dice, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás,
también tu siervo Urías Eteo es muerto. Mira, gloria a Dios. Tuvo que sacrificar a algunos soldados en la guerra, hermanos. ¿Para qué? Para dejar a aquel siervo, a aquel soldado, para que lo mataran. Y ya después se retiraron, porque tampoco lo iba a mandar solo, porque ahí se iba a dar cuenta esta persona. Dice en el versículo 22, fue el mensajero llegando, contó a David todo aquello que Joab les había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pasar por esto, dice, porque la espada consume, ora a uno, dice, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Mira, en alguna parte de esta mujer estimaba a Urías, a su esposo, y le dolió un poco en el corazón. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A veces uno piensa, hermanos, que hacemos las cosas bien y decimos no, para nuestro beneficio, y tomamos decisiones, pero las decisiones traen consecuencias. Cuando Natán molesta a David, en el capítulo 12, vamos a leerlo, es un ejemplo real de que David pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero Dios ya había mandado a su profeta Natán, amén, para molestarle y decirle que su hijo iba a morir. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, Jehová envió a Natán, dice, a David, y vinieron a él. Le dijo, había dos hombres a una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, cuando de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, dice, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre, dice, rico, y vino uno del camino al hombre rico, dice, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, caminante, dice, que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mira, gloria al Señor. Le contó esta historia para ver qué opinaba David. Natán era una persona muy inteligente. El Señor, claro que no le iba a decir, porque tal si lo mataba, pero le contó esa historia, hermanos, aleluya, gloria al Señor, que había una persona que solamente tenía una corderita, que la había criado, que la amaba mucho, aleluya, pero había un hombre rico, que había llegado una persona y no quiso tomar de sus ganados, de sus vacas, sino que fue y le robó a aquella persona pobre. Dice en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mira, gloria al Señor. A veces dice uno, el pez por la boca muere. Cuando uno declara las cosas, hermano, tengamos cuidado, porque lo que tú le deseas a aquellos se te viene a ti. Y debajo dice, vamos a leer el versículo, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 6. Y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mira todo lo que Dios le había dado a David. Y en el versículo 9 dice, ¿por qué pues
tuviste en poco la palabra de Jehová. A veces Dios nos habla, hermanos. Y esa palabra, hermanos, yo la tomo para mi vida. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces no le creemos al hermano porque pensamos que el hermano anda mal o anduvo mal. Y no le creemos, pero no discernimos cuando es palabra de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Delante de sus ojos. A Urías Eteo hiciste a espada y tomaste por mujer. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira, gran pecado, hermanos. Y David era un siervo, aleluya, gloria a Dios, pero por algo se descuidó esa relación con Dios, por algo se quedó ahí sin hacer nada. Y mira que el diablo es astuto, a través de la seducción, a través del pecado, tuvo consecuencias David. Versículo 10: por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menos despreciaste, dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Mira, todo lo que uno hace a escondidas, hermano, haciendo lo malo, el Señor, hermanos, sale a la luz todo. Amén. Por eso tú tienes que ser sabio, hermanos. Tienes que pedirle perdón a Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remedido tu pecado, no morirás. Mira, gloria al Señor. Ya Dios ya tenía planes para David. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de David. Sabía lo que iba a hacer David. Y por eso dice Natán, dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero el pago, ahí está, la paga del pecado es su muerte. Mira en el versículo 14: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice el Señor: lo que promete lo cumple, hermanos. Amén. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ahí viene la palabra de Dios, aleluya. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Mira, gloria al Señor. Él habló, aleluya, se humilló al Señor, hermanos, y ayunó. Pero ya el pecado ya había pasado, ya la consecuencia, ya la orden, ya había girado Dios. Amén. Por eso dice que debemos de hacer justicia. Por eso hablamos del ayuno que Dios reprueba, el ayuno que Dios no le agrada. Si no hacemos justicia, si no hacemos lo recto, hermanos, si nomás buscamos el beneficio propio. David ayunó, hermanos, y ahorita lo vamos a ver. David oró, pero murió el niño. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Por eso muchos hoy en día ayunan para beneficio propio. Yo voy a ayunar porque Dios quiero. Yo me acuerdo cuando ayunaba, ¿no? Porque para que mi esposa y yo no nos casáramos, imagínate. Yo me acuerdo, aleluya, gloria a Dios, que un hermanito hace tiempo ayunaba y estaba enfermo, y me dijo: hermano, pero yo ayuné, me metí en oración, en ayuno, y Dios me sanó. Y me sonrió, la presencia de Dios estaba en mi corazón, en todo mi ser. Le digo: hermano, no fue tu ayuno, fue tu fe. Tu fe. Dios te escuchó la oración del justo puede mucho. Y fue tu fe. Amén. Fue Dios quien obró con poder, pero no fue tu ayuno. Porque si agarramos el ayuno, se hace doctrina. Al rato todo el mundo, ¿para qué quiere creer? Tengo que ayunar para esto, tengo que ayunar para aquello. No, hermanos. El ayuno
no es como nosotros pensamos o queremos, porque si lo hacemos en la carne. David ayunó para beneficio propio, para ver cómo mover el corazón de Dios. Ahorita lo vamos a ver, aleluya, gloria a Dios. Tú tienes que hacer un ayuno conforme Dios te diga, no conforme tú quieras. Hay muchos ayunos, pero hay un ayuno que Dios aprueba, el verdadero ayuno, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Estamos viendo el ayuno que Dios reprueba, el ayuno que a Dios no le agrada. David ayunó, oró a Dios. Entonces David rogó a Dios, versículo 16, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, dice, y pasó la noche acostado en tierra, postrado, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Él no quiso nada, estaba desahuciado, estaba desesperado. ¿Por qué? Porque el niño estaba enfermo, hermanos, y Dios, aleluya, él quería que Dios conmoviera el corazón de Dios. Versículo 18 dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más, dice, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Pensaron que se iba a afligir más, que iba a decaer más, amén, su semblante, que se iba, por así, a tener ese sentimiento de culpabilidad. Pero mira, dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Mira, gloria al Señor. Cuando David supo que el niño había muerto, hermanos, se levantó de la tierra y se lavó. Amén. Y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Le dio la gloria, le dio gracias. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. ¿Se acuerdan de Job? Cuando pasó todo, ¿Y qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea la gloria para Dios, para Jehová. Y Dios le devolvió todo, hermanos. Cuando él reconoció delante de Dios que él nada era, nada podía. Mira, gloria a Dios, Dios le devolvió el doble, el triple, 4 veces, 5, muchas bendiciones vinieron sobre sus vidas y le dio más años y vida. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él él respondió, viviendo aún el niño, dice, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Cuántas veces hoy en día tú ayunas, hermano, para que Dios te quite la enfermedad, para que Dios sane a tu mamá? ¿Cuántas veces tú ayunas, hermano, para tu beneficio propio? Tú tienes que pedir perdón, hermano, tú tienes que ayunar, pero no para tu beneficio. Muchos ayunan para oprimir a las, como dijo ahí, las viudas, a los huérfanos, para quitarle a aquellas personas, a aquellos sacerdotes, a aquellos líderes, profetas también. Ayunaban, hermano, decíamos, vamos a ayunar, o vamos a afligirnos, o qué vamos a hacer, como antes, lo tomaban en forma rutinaria, una rutina, y no, hermanos, Dios quería que hicieran justicia, Dios quería, aleluya, que tuvieran misericordia, amén. Me acuerdo hace poco, Gigi Ávila me lo confirmaba, el siervo Gigi Ávila, que ya partió con el Señor, dice que en un tiempo él estaba enfermo y le pidió a Dios ayunar, se metió en ayuno, y el Señor se le manifestó y le dice, ¿por qué ayunas para tu beneficio propio? ¿Por qué no ayunas por las almas que están perdiendo, por aquellos que necesitan? Amén.
Decía una persona, hermano, yo me voy a meter en oración y ayuno para que mi pastor, aleluya, gloria a Dios, le hable a mi hermana, para que la convenza. Le digo, hermana, no es así. ¿Cómo? Usted no tiene que orar ni ayunar. Usted nomás tiene que orar y pedirle a Dios, Señor, ten misericordia. Usa quien tú quieras y haga que mi hermana llegue a los pies tuyos, que sea para salvación. Dios puede usar su vida, mi vida, Dios puede usar a otra persona. Pero cuando tú dices, le pones a Dios, lo tratas de mandar, hermano, así no es. Que Dios haga su bendita voluntad, que Él use a quien Él quiera. Amén. Y tenemos, aleluya, gloria a Dios, que aprender sobre el ayuno. El ayuno no es para beneficio propio, el ayuno Dios no le agrada. Dios quiere que hagamos misericordia, que tengamos, aleluya, gloria a Dios, amor por las almas. Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios. Hoy estamos viendo el ayuno que Dios reprueba, el ayuno que Dios no le agrada. Y un ejemplo fue David. David conoció a aquella mujer, hermanos, le quitó la mujer a aquella persona y esa persona la mandó al frente de la guerra. Así resumida, la mandó a matar, a que la matara. Entonces le dieron muerte, hermanos, pero eso no le agradó a Dios. Y esta mujer quedó embarazada, tuvo un niño, y dice la paga del pecado es muerte. Venía un niño a través del pecado. Y uno puede decir, hermano, ¿qué culpa tiene el niño? Pero es causa del pecado. Si Dios no hace justicia, hermanos, ahí ya se empieza a hacer un desorden. Pero Dios es justo. El que peca tiene que pagar. Amén. Por eso, aleluya, gloria a Dios, el niño murió, hermanos. ¿Y dónde está el niño? En la presencia de Dios. Porque un niño tiene santidad, en un niño no hay maldad. Amén. Y a veces me decía una persona, un primo hace tiempo, me decía, pero ¿por qué Dios permite que esto que pasó allá, que murieron los niños en aquel lugar donde estaban guardados? En aquel lugar murieron tantos niños quemados. Y le digo, solo Dios sabe, hermano. Y el Señor me da la palabra. Y le empecé a compartir palabra de Dios. Y le digo, te voy a poner un ejemplo. Tal vez esos niños, aleluya, gloria a Dios, iban a ser asesinos seriales, secuestradores, violadores, gente de maldad. O tal vez el diablo vino con todos y se los arrebató, pero los niños se fueron con Dios. ¿Por qué? Porque son niños y andan en santidad. Dice que tal es el reino de Dios, de los niños. Pero cuando un niño ya tiene una mayoría de edad, 12 años tal vez, más arriba, no sé, cuando tiene conciencia de lo bueno y malo, ahí es sí, ahora sí. Ahí hay pecado. Y tenemos que enseñarle que vengan y busquen de Dios, que no se alejen, que no vayan a las cosas del mundo. David, hermanos, pecó ciertamente, pero él se arrepintió. Y dice el profeta Natán, Jehová ha remitido, dice, tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando determina Dios algo, hermano, sobre tu vida, aunque te ayunen, aunque te oren, aunque reprendan y declaren, no pasa nada, porque ya el castigo está hasta que Dios te lo levante. Tú tienes que humillarte, y si vas a ayunar, pídele perdón a Dios. Amén. Unge tu cabeza, aleluya, gloria a Dios. Rasca tus vestidos, échate ceniza en tu cabeza. Tiene un significado muy, más adelante lo vamos a ver. Amén. Pero aquí lo importante, hermanos, no usar el ayuno como una doctrina. Vamos a ayunar, iglesia, para que Dios sane a esta persona. Vamos a ayunar para que Dios traiga más almas. No, vamos a ayunar para pedirle perdón a Dios, que Dios tenga misericordia. Amén. Y que las personas sean salvas, las personas que Dios sabe. Porque si nosotros estamos orando por una persona que sabe Dios que no va, que ya está predestinada para condenación, por más que ayunes y más que hagas, hermano, solo Dios sabe la predestinación, los que van para la vida eterna y los que van para condenación. Nosotros tenemos que enseñarle a las personas que tenemos que orar, tenemos que ayunar ciertamente. Amén. Yo no digo que no ayunes, ayuna, somete tu cuerpo, ahora sí ejercita tu ser, tu alma, tu cuerpo,
para que se someta a la voluntad de Dios. Los ayunos, hay ayunos voluntarios también, hay ayunos forzados, ¿ah? Pero lo que Dios le agrada, hermanos, que lo hagas para Él, amén, que lo hagas con agrado, ¿ah? Que sea su voluntad. En un tiempo el Señor me pone sobre ayunar y pedirle perdón a Dios, y empecé a pedirle perdón a Dios, aleluya, gloria al Señor, y me metí en ese ayuno, hermanos. Le digo: Señor, soy el más vil, mira cómo, aleluya, gloria a Dios, que en mi familia, en mis hijos, Señor, me falta mucho con las personas, tal vez aquí, y le empiezo a clamar a Dios, y le empiezo a reconocer, y le digo: Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, perdóname, Señor, primeramente, ten misericordia en mi vida. Y le empecé a clamar a Dios, hermano. La presencia fluyó, la presencia de Dios, gloria al Señor. Cuando me di cuenta que el Señor me había perdonado, empecé, aleluya, a alabarle a Dios: Padre, te doy la gloria, te doy las gracias, bendito seas. Y más descendió la presencia de Dios, y todo se desprendió como una pluma, me sentía ligero. Amén. Hoy en día la gente ciertamente hace las cosas conforme su voluntad. Estaba viendo una publicación que tienes que ayunar para que salgan todos estos espíritus, y decían que la ira, esto, aquello, y un demonio, ¿eh? Y digo: no es así. Dice: para el que cree todo. Y agarramos esa palabra que dice: este espíritu no sale sin oración y en ayuno. Y no está hablando del demonio, está hablando de la incredulidad de uno. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Por nuestra poca fe, dijo Jesús. Ciertamente, Él les profundizó más profundo. Nada más que ese versículo lo agarran muchos y dicen: no, es que este demonio tiene que salir con... Si yo ayuno, Dios me va a usar más. No, hermanos, si yo oro más, Dios me va a usar más. Agarramos doctrinas. No, hermano, tienes obligaciones y tienes deberes. Deberes del cristiano y obligaciones. Tus obligaciones es hablar con Dios, leer la palabra diario. Tu obligación es hablar no nada más en la intimidad, en la noche. La oración es hablar con Dios todo el día. Estás haciendo esto y le das gloria a Dios: gracias, Señor, Padre, gracias. Y la presencia desciende. Cuando tú te dejas guiar por Dios. Mira, aleluya, gloria a Dios. Me he metido en oraciones, hermano, y el domingo pasó algo muy hermoso. Te lo voy a compartir. Cuando estaba la presencia de Dios, aleluya, gloria al Señor, al orar por esta persona, yo no sabía que traía, porque se siente. Cuando empezamos a orar más y más, pusimos la música y se rechinaban los oídos, y no aguantaba, y se empiezan a manifestar los demonios, una legión o 2 legiones, no sé cuántas legiones eran de demonios. Y empieza, aleluya, gloria a Dios, a decirnos y a hablarnos, y veía a los ángeles y esto, lo otro, aquello, y empezamos a reprender ciertamente el poder, la autoridad. Pero el Señor, ahí yo pude sentir la presencia de Dios. Sentía en mi ser igual la presencia de Dios, pero no sentía la autoridad a través de mí iba a ser liberada. Ahí el Señor nos enseñó: vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a, aleluya, poner alabanzas. Dios ahorita te va a liberar. Es más, cuando estaba señalando y todo, hermanos, agarré el aceite y le agarré los 2 dedos con los que me estaban señalando. Sentí cómo se deshicieron, como si se hubieran desvanecido. Y ciertamente se desvanecieron, ¿eh? Le quemé Dios le quemó los dedos a través del aceite de la unción. Y decía: devuélveme mis dedos. Y estábamos ahí y aprendimos mucho. ¿Por qué? Porque es Dios, hermano. Dios obró con poder y gloria, el Espíritu Santo la liberó. ¿Y cómo podemos saber que realmente la liberó? Porque Dios es un Dios poderoso. Se ve en su rostro, se ve que salieron los demonios. Todo depende de ella, si quiere buscar de Dios o no. Todo depende de ella y depende de Dios, porque si Dios dice que no regresa, no regresa, por más que trate. Aquí Dios es el que da, el que pone y el que tiene la autoridad, porque Dios es sublime. Amén. Y Dios es poderoso. Amén. Y a veces ciertamente lleno de la presencia de Dios y nomás levanta la mano o reprendes. Yo en unas ocasiones el Señor a veces me dice: no ores, reprende, fuera en el nombre de Jesús. Y la gente es liberada, pero es Dios el que lo hace. Amén. Dios, el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo hay que preocuparnos.
Amén. Hay que ayunar, hay que someternos. Señor, perdóname, ten misericordia, manda tu Espíritu Santo. Abre el corazón a Dios para que el Espíritu Santo entre, more. Pero primero necesitas aceptar a Cristo para que Él mande su Espíritu Santo. Den un aplauso a Dios, hermanos. David seguramente pecó, hermano, se arrepintió. Él se metió en oración, en ayuno, arrepentido para ver si conmovía el corazón de Dios, pero Dios lo perdonó. Desde antes que él hiciese eso, el profeta le dijo: Jehová te ha remitido, de tu pecado no morirás. Pero mira, gloria a Dios. Y respondiendo, versículo, aleluya, gloria a Dios, 20, vamos a leerlo nuevamente. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Estés pasando lo que estés pasando, hermano, tú adora a Dios, tú busca de Dios, acércate a Dios. Si te está pasando algo grave en tu vida, si estás enfermo, aleluya, gloria a Dios. Y si Dios te pone, hermano, venir a este lugar, ven, aquí Dios te va a sanar, te va a liberar. Pero ya Dios habló a tu vida, así también Dios nos va a hablar a nuestra vida. Dios va a usar a quien Él quiere, a la sierva, al siervo, al profeta. Dios es un Dios de poder y gloria, hermanos. Pero si tú nada más, es que allá está la presencia, yo voy a ir para que Dios me sane. Primero, desea a ti, Joshua, llévalo a la línea de oración, que se arrepienta. Y ya después, ahora sí, lo que Dios diga. Amén. Mira, gloria a Dios, versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mira, gloria a Dios. Cuando las cosas pasan, hermano, ya no, ¿para qué oras? ¿Para qué ayunas? Ya solo dale gracias. Cuando viene la enfermedad, la corrección a tu vida, no pidas: Señor, quita la enfermedad, Señor. No, Señor, gracias. Porque dice tu palabra: quien tú amas, corriges. Y esto es una corrección tuya. Acepto que he fallado. Decía mi hermano, reconozco. Y mira, gloria a Dios, y así nos pasa. Yo también reconozco, Señor. Y viene la enfermedad, hermanos, pero ya cuando ya no le das importancia a la enfermedad, te preocupas más por estar en la presencia de Dios, se desprende la enfermedad. Dice: resistí al diablo y él se irá de nuestras vidas. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Dijo David. ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mira, gloria a Dios, sabía que David, que algún día iba a morir, iba hacia allá, donde lo iba a ver en la eternidad. Y dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Mira, gloria a Dios. Ya Dios, cuando perdona, hermanos, el adulterio, cuando Dios perdona, aleluya, gloria a Dios. David, hermano, estaba casado, pero aquella mujer, aleluya, lo despreció. Bueno, tomó otra mujer que era, aleluya, gloria a Dios, fue amante a la mujer de Urías, decía Dios. Pero dice que pasando el castigo y todo eso, hermanos, dice que consoló David a Betsabé, su mujer. Ya no dijo la mujer de quién, dijo: consoló David a Betsabé, su mujer. Mira, Dios dijo su mujer, y no lo dije yo, hermanos. Así que cuando hay una separación en un matrimonio, decía nuestra hermana Yesenia Ten, y todos la juzgan, la critican, mi vida, si les contara, ya estuviera ahí crucificado, tal vez hasta de cabeza. Pero mira, gloria a Dios, hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Si ya tu esposa, tu esposo te dejó o adulteró, lo que sea, hermano, si pasó más de 1 año, 2 años, Dios tiene una bendición para tu vida. Incluso una persona, yo me acuerdo que estaba nuestra hermana acá y le dieron una palabra: Dios tiene un esposo para ti. Y hasta él, después del servicio, dice: oiga, pastor, ¿y esa palabra que me dio? Yo estoy casada, ¿cómo el profeta me dice que tiene un esposo para mí? Un esposo renovado, un esposo que ama a Cristo,
porque esta persona, tu esposo, no ha aceptado a Cristo, no viene a los pies de Cristo, pero Dios lo va a cambiar, lo va a transformar, un nuevo esposo, un nuevo corazón, amén. Den un aplauso a Dios, hermano. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz a un niño, a un hijo, y llamó su nombre Salomón. Mira, gloria al Señor, el cual amó Jehová. Salomón, hermanos, lo que Dios había prometido se lo dio a Salomón. Le dio todo: riquezas, sabiduría sobre todas las cosas. Él nada más pidió sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir a todo este pueblo grande, numeroso. Él le dijo: Señor, que seas tú, Señor. Pero ya Dios había ordenado algo a Salomón en los mandamientos: que no te juntes, que no agarres, que no tomes aquellas mujeres que te harán inclinar. Y eso se llama desobediencia. Él tuvo una sabiduría tan grande, hermanos, pero a veces se metió más en aquella sabiduría que en las cosas de Dios. Se soltó de la mano de Dios. Dice el versículo 25, ahí dice 1 Samuel 3, 12, 25, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, dice, así llamó su nombre, que de días, dice, a causa de Jehová. Mira, gloria al Señor, hermano, hay bendición. Esto, dice, es amado de Jehová, el nombre. Todo lo que pasó David, hermanos, David se arrepintió. En una ocasión, yo estuve divorciado, ya tenía más de 7 años, y me acuerdo que una ocasión me llevaron a un pastor, un hermano, y me querían que yo volviera al matrimonio antiguo. Y le digo: hermano, pero si ya pasó 7 años, ya estoy divorciado. Y me empezaron ahí, ellos no creían. A mí Dios me dijo que me va a dar una esposa. Y ya después les empecé a compartir, y uno de los hermanos se acuerda de David, hermano. Ahí está David. Él estaba casado, tenía no sé cuántas mujeres, pero él, ¿qué pasó? Pecó, tomó la decisión de tomar una mujer ajena, y Dios lo perdonó. Vino el pago, la recompensa, se murió su hijo, pero Dios lo perdonó. Entonces, ¿quién eres tú y yo para decir que Dios no puede hacerlo? Dice: no, es que no lo comentes en la iglesia porque todos se van a querer recasar. Él no estaba de acuerdo con el recasamiento. Le digo: hay que hacer lo que Dios dice, nada más. Amén. Pero yo siempre he dicho esto, hermanos. Como dice ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si la gente realmente quiere arrepentirse, tiene que humillarse a Dios, hermano. Amén. Y humillarse quiere decirle: Señor, perdóname, hoy renuncio a todo, y renunciar a aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Invocar en el nombre, dice, llorar y buscar en su rostro. Se convirtieron de sus malos caminos, dejen todo lo aquello, las tradiciones, costumbres. Entonces dice el Señor: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira, gloria al Señor. Dios es bueno con nosotros. Y el Señor me daba ahí en Isaías 58, perdón, ahí en 2 de Crónicas 7, 14, hermanos, es la palabra que Dios me daba, que necesitamos humillarnos a Dios, no hacer nuestra voluntad, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que invocar el nombre de Dios, buscando su rostro las primeras. Dice, nosotros a veces pedimos las bendiciones, pero dice: busca el reino de Dios, justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Tú tienes que hacer lo que Dios dice, buscando, obedeciendo, andando en santidad, en obediencia, todas las cosas que Dios quiere. Todo lo demás
se va a encargar el Señor, amén. Tenemos que convertirnos, hermano, de nuestros malos caminos, dejar las cosas malas. Y cuando clamemos a Dios, Dios nos va a escuchar, hermano, Dios nos va a perdonar, Dios va a sanar nuestra vida, amén. Dios va a restaurar nuestras vidas. Pero si nosotros no dejamos que Dios obre, hermano, la verdad no vamos a poder. Bueno, hermanos, ese es el tema que el Señor me dio. Gloria al Señor. Dice ahí en Jeremías capítulo 15, con esto concluyo, versículo 19 y 20. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Mira, gloria al Señor. Cuando tú realmente confiesas tu pecado y dejas tu pecado, amén. Vamos a, aleluya, gloria a Dios, a ponernos de pie. El próximo miércoles vamos a el verdadero ayuno. Después vamos a ver otros tipos de ayunos, amén. El de Daniel, y vamos a tener ahí unas enseñanzas muy bonitas, hermano, de parte de Dios. Y esta palabra espero que a muchos les ayude. Que el ayuno que Dios reprueba, hermanos, es de beneficio propio. ¿Para qué? Para que tú... No, hermano, tú tienes que hacer justicia, tú tienes que ayunar, ciertamente, pero tienes que dejarte guiar por Dios. Si Dios te está diciendo que ayunes, y si tú quieres ayunar, ayuna. Yo no te digo no ayunes. Yo me he metido en ayunos y no le digo a nadie. Medios ayunos, esporádicos, vamos a decirlo de esa forma. Pero más adelante me voy a meter ayunos completos, agradando a Dios, leyendo la palabra, orando, escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque necesito que Dios me dé más revelación, necesito escuchar más la voz de Dios. Y si Él quiere, necesito verla. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos. Porque no debemos de conformarnos con sentir la presencia, con estar lleno de su presencia, sino estar con Él todo el tiempo, hermanos. Cuando estemos con la esposa, con los hijos, cuando estemos trabajando, donde quiera, el Señor nos va a hablar, nos va a hablar a nuestro corazón, a nuestro ser, y Él nos va a decir, nos va a recordar qué haremos, qué debemos de hacer, amén. Y todo lo que hagamos, hacerlo para Él, agradándole. Pero todas las cosas que tú hagas, hermano, hazlo con amor, amén. Y recuerda, yo en un tiempo también, hermanos, no ayunaba. Sí me metí en un ayuno, incluso vi la presencia de Dios, pero en una ocasión no ayunaba y se me presentó una persona y era una legión, y como yo les digo, y no era por los ayunos, no, es porque uno tiene a Jesucristo en su corazón, al Espíritu Santo, es lleno, y es la voluntad de Dios, obra con poder. Y yo le tocaba la cabeza, fuera en el nombre de Jesús, y empezaba y después cae, como una víbora se va sobre él, ya se iba. Satanás, regrésate en el nombre de Jesús. De hecho, cuando él empezó a hablar en lengua, me decía, tú no eres nadie, no tienes poder. Le digo, yo no soy nadie ni tengo poder, porque yo siempre reconozco que yo no puedo, yo nada soy, dice la palabra de Dios. Pero digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo, yo no, pero el que viene conmigo sí. Él sí, en el nombre de Jesús. Y ya cuando el Espíritu Santo me dijo, tócale el costado, fuera en el nombre, ahí cayó. Pues, cuando se levanta su rostro resplandeciente, gracias. Digo, la gloria a Dios, yo no lo hice. Entonces, hermano, tengamos cuidado, estamos sobre el ayuno. Vimos las enseñanzas de imposición de manos. Cuando estaba esta persona aquí, todos vinimos y el Señor nos dijo que tengamos cuidado, y más que nada que no se haga un desorden.
No todos pueden venir acá a reprender y esto, no. Nada más 2 o 3 lo agarra y la palabra como Dios diga. Dios lo hace. Dios es el que hizo la liberación y le damos gracias a Dios. Y así como esa persona va a haber muchos, hermano, y a veces van a ser libres allá atrás con solo estar en la presencia de Dios adorando, a veces reprendiendo. La gente va a ser liberada de sus cargas. Todos necesitamos liberación. Traemos pesadez, cargas pesadas, ira, coraje, envidia, rencor, enojo, malos pensamientos, amargura, falta de amor, falta de perdón. Traemos muchas cosas. Hay unas personas que traen dardos de mentira, dardos de enojo, dardos de... Hay otras personas que vienen, son poseídas y necesitan ser liberadas. Por eso yo invito a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que nos escuchan a través de este sonido, vengan y busquen de Dios, hermano. Si hay algo en tu vida, Dios puede obrar con poder y gloria, amén. Dios tiene el poder de liberar. Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió, y Él viene a romper, amén, todas esas cadenas, dice, a darle la libertad a los oprimidos, amén. Entonces, el Señor es el mismo, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Solo tienes que tener fe. Amén. Amén. Vamos a orar, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, concluimos la transmisión. Gloria a Dios, vamos a orar por las ofrendas.